Bueno, buenas tardes. Interferencia. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en el Observatorio de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en este ciclo que hemos denominado Diálogos Electorales. Los diálogos, como ya lo indicamos en nuestro primer encuentro, serán una instancia para la reflexión y el intercambio de perspectivas, experiencias y aprendizajes para contribuir a la promoción de la cultura democrática, la transparencia de los procesos electorales y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Y en este encuentro contamos con la participación de una experta y un experto en Derecho Electoral, la profesora Cristina Girotti y el doctor Gerardo Scherlis, que van a compartir con nosotros sus reflexiones a 10 años de la implementación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Muchas gracias, Cristina y Gerardo, por estar esta tarde con nosotros. Saludo a la distancia, además, a colegas de la Universidad de Buenos Aires, de otras universidades del país, alumnas, alumnos, a los miembros del equipo del Observatorio de Derecho Electoral, a la secretaria ejecutiva, la profesora Elena Gómez, a la coordinadora de Relaciones Institucionales del Observatorio, la profesora Paula Suárez, al coordinador de actividades académicas, el profesor Gonzalo Linares. Saludo también a quienes se han sumado al equipo, la profesora Andrea Pérez, el profesor Santiago Lahuirat, la doctora Patricia Solán, Maximiliano García, Federico Licharri, Agostina Giroli, Félix Aimolovich, y otros que seguramente ahora en un ratito los voy a saludar a la distancia, pero no me da la vista para ver a todos los que están conectados en este momento. Agradezco además, en nombre de todo el equipo del observatorio, a la Secretaría de Extensión Universitaria y a la Oficina de Comunicaciones de la Facultad de Derecho por la asistencia que siempre nos brindan para organizar, difundir y hacer posible este encuentro de manera virtual. Y también agradezco, en nombre del equipo, al Departamento de Derecho Público 1 de la Facultad, que ha auspiciado esta jornada. Ahora sí, entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a la secretaria ejecutiva del Observatorio de Derecho Electoral, profesora Elena Gómez. Gracias, Alejandra Perícola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como dijo Alejandra, vamos a analizar en este encuentro dos integrantes del Comité Académico Consultivo del Observatorio de Derecho Electoral van a dialogar sobre los 10 años de implementación de las PASO. En primer término va a hablar la profesora María Cristina Girotti y luego le daremos la palabra al profesor Gerardo Scherlis. María Cristina Girotti, integrante de nuestro Comité Académico Consultivo, también es máster de Derecho Constitucional y máster de Derechos Humanos de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Yale. Profesora titular interina de Teoría y Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesora adjunta regular de Derecho Constitucional Económico de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y también profesora adjunta regular de Instituciones de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. La profesora Girotti es especialista en estos temas, aparte la conocemos por integrar en distintos momentos estudios sobre el tema de partidos políticos y más con relación a la implementación de las PASO y además también desde un partido político en especial. Cristina, te damos la palabra. Muchas gracias. Gracias, Elena, gracias, Alejandra, gracias a todos los presentes. Realmente tenerlos acá llama un poquito como la atención, interesarse por estos temas y es reconfortante para los que nos gusta todo esto. Es desafiante esto de evaluar las PASO a 10 años. Habría muchos aspectos para tomar en cuenta, mucho para poder pensar y repensar aún a título tentativo. En mi caso opté por tratar de referir básicamente a hechos, tratar de mostrar hechos de los cuales después cada uno sacará su propia conclusión, o no, pero que nos sirvan para pensarla, y aun cuando voy a citar opiniones, las opiniones las tomo como algo que ha sido considerado en la opinión pública, ¿no? Como destacar el hecho de que eso se dijo a la opinión pública.
No pretendo de ninguna manera hacer un juicio de valor, en definitiva, es muy corto el tiempo que tengo acá como para justificar un juicio de valor que me parece que debiera ser intenso. Y más que nada voy a hablar de la experiencia, de lo que se ha vivido, y tratando de poner un poquito sobre el tapete algunas cosas que no se dicen tanto, y que tal vez pudieran ser relevantes para pensar. Lo primero que diría es que la discusión acerca de las PASO comienza mucho antes a la sanción de la ley. Tenemos antecedentes de intentos, diría, de internas abiertas. Desde muy antiguo, 1945, se cita un proyecto de en realidad se lo cita como si haya sido una ley, la verdad es que nunca lo pude encontrar, en 1945, ¿no? De internas abiertas y que aparentemente no habrían llegado a aplicarse. Y en 1971 hubo una propuesta para incorporarlas a la Constitución Nacional. Cuando se debate el Estatuto de 1971, se proponen unas primarias bastante parecidas a las que tenemos actualmente. No quedó en el Estatuto del 71, no ingresó, pero bueno, sí se discutió en su momento y fue motivo de charlas y discusiones. Hay una interferencia, un ruidito que no sé si lo sienten todos o solo yo. Si hay, sería bueno tratar de apagar los micrófonos, no sé si alguien lo tiene prendido, de manera de ver si podemos solucionarlo. Y ahora nos fijamos, Cristina. Bueno, Regio. Las primeras experiencias de PASO que he podido reconstruir se refieren a internas abiertas, no PASO exactamente, sino internas abiertas dentro de agrupaciones políticas. En 1988 hay una de Izquierda Unida, en donde se debate una interna presidencial que ganó Vicente, era de la izquierda, ahí quedó. En 1995 el FRE-PASO organizó una interna abierta y fue bastante comentada en su momento, dio lugar a debates entre Chacho Álvarez y José Octavio Bordón, que la ganó Bordón. Y en 1999 tenemos la famosa alianza, ¿no? Alianza para la educación, la cultura, el trabajo, etcétera, entre el FRE-PASO, que en realidad es una alianza de partidos, el Frente Grande, País y el Socialismo, más la UCR, donde debatieron dos categorías, la categoría presidencial y la categoría de jefe de gobierno. En la presidencial compitieron Fernández Mejide y de la Rúa. La interna la ganó de la Rúa, y luego ganó la general, que tenemos un primer presidente en 1995 de una interna abierta dentro de la agrupación. Jefe de gobierno la ganó Ibarra frente a Dante Caputo, y que después ganó también la general. O sea que tenemos un jefe de gobierno producto de una interna abierta partidaria. Y ese mismo año, en 1999, el Partido Justicialista dirime en el distrito provincia de Buenos Aires la candidatura a gobernador entre Rucauf y Cafiero. Gana Rucauf y es electo gobernador luego en la general. O sea que en 1999 tuvimos presidente, jefe de gobierno de Cava y gobernador de la provincia de Buenos Aires, los tres distritos más significativos, producto de una elección interna partidaria. Y tenemos una interna muy peculiar, si se quiere, pero que nos puede servir para lo que voy a decir después, que es la interna de Encuentro por Buenos Aires,
que van a celebrar nueva dirigencia y acción por la República, Cavallo versus Vélez por la jefatura de gobierno de la ciudad, que tuvo la peculiaridad de ser abierta a todos los ciudadanos, pero además telefónica. Mediante un programa, que desconozco cómo era técnico, se habilitaron locutorios. Cualquiera con su DNI podía ir a un locutorio y votar en la interna de la agrupación. La ganó Cavallo, no tuvo tanta suerte en la general. Todas estas alianzas tuvieron algún grado de participación de las autoridades electorales para poder llevarlas a cabo. ¿Está? O sea, aún sin ley y sin reglamentación, las autoridades electorales prestaban algún grado de colaboración. En 2002 tenemos la primera ley, que no se le dice de primaria, sino de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, porque no votaban todos los ciudadanos en cualquier interna, sino que votaban los afiliados y los independientes. Esta ley tuvo bastantes avatares, pero no deja de tener consecuencias interesantes para entender las PASO hoy. Primero, hubo un fallo de la Justicia Electoral de Capital Federal que declaró inconstitucional la simultaneidad por entender que violentaba la vida interna del libre de los partidos políticos de acuerdo al artículo 38 de la Constitución Nacional, y que además, al permitir que sea el Poder Ejecutivo el que fije la fecha de las primarias internas simultáneas, interfería o podía manipular el resultado de la elección. Esto hizo mucho ruido en su momento, tanto que la ley 26.571 actual, o sea, la PASO actual, se va a optar por un calendario fijo de elecciones. Finalmente, en 2013 se suspenden, se celebran en el 2005, en 2006 se la derogan. O sea que su vida fue muy efímera, pero hay varios problemas que trajo su implementación que interesan para entender la ley actual respecto concretamente a la implementación electoral. La primera fueron los padrones. Los padrones, como votaban afiliados independientes, obligó a la justicia electoral a hacer padrones diferenciados por partidos políticos más los candidatos independientes. O sea, los padrones aclaraban en cada uno de los votantes si era afiliado, a qué partido y si era independiente. Esto motivó una causa judicial también en la Secretaría, en la Juzgado Electoral de Capital Federal, diciendo que estaba violando la ley de datos sensibles, de protección de datos sensibles, diciendo que la afiliación era un dato sensible. La causa Perini, que tuvo sentencia favorable, y entre otros argumentos, se trajo a colación que la ley, por ejemplo, laboral, impide la publicación de la afiliación para evitar que pueda haber represalias contra el trabajador, y hay constituciones provinciales que impiden la difusión del carácter de afiliado, y esta objeción fue tomada por la ley actual, habilitando que todos puedan votar en cualquiera de las internas. O sea, se utilizan los padrones generales y no es necesario publicar. La otra es la logística. Lo que se vio es que le resultaba muy difícil a los partidos políticos organizar su propia interna abierta. ¿Por qué? Porque se votaba en escuelas separadas cada una de las agrupaciones. Y si bien las autoridades electorales prestaban colaboración,
buena parte de la logística estaba a cargo de las propias agrupaciones políticas. Nuestro territorio es enorme, es muy grande. Organizar una elección es una tarea complicada, difícil y que exige grande cantidad de recursos, lo cual lleva a que mucho desigualdad entre los partidos, entre aquellos que podían llevar la elección adelante o no. Y la otra cosa que se debatió fue que no estaba garantizada la transparencia de la elección y la posibilidad de fraudes en la en el traslado de las actas de escrutinio desde pueblos lejanos o lugares, no pueblos, pero lugares a los centros de cómputo por parte de los propios partidos políticos. Esto también fue tomado por la ley 26.571, organizando la elección directamente el Estado, igual que una elección general con la logística a cargo del Estado. Otra de las cosas que se detectó es la doble alianza. La ley esta del 2012 permitía una alianza antes de las PASO y volver a una segunda alianza que podía diferir de la primera en la... Esto que terminó funcionando, sino bien, se dio también en La Nación, pero digamos, se aplicó poco, pero otra de las consecuencias fue que hubo una primera ola de internas abiertas y simultáneas en el interior, varias provincias, y se vio esto en los distritos, generaba como un cuerpo de expectables candidatos que eran los ganadores de la PASO. Volvió el rutito. Digamos, los ganadores de la PASO entraban en una especie de club, de círculo, dentro de los cuales se podían elegir los candidatos definitivos en la general, siempre pensando, la ley, de que los mismos ganadores de la PASO iban a ir en la general de la misma alianza. Pero al modificarse la composición de la alianza, ¿qué pasaba? Que algunos de los que habían accedido a ese rango de ganador de primaria en una lista, en la general estaban divididos en distintas alianzas, porque se había cambiado la composición de esta segunda alianza. Y la otra es que a veces se unificaban alianzas en la general, con lo cual sobraban candidatos. Parte de los ganadores quedaba fuera del juego, y de manera, si se quiere, oscura, no necesariamente tenía que ver con quién había ganado o había perdido esa interna. La respuesta a esta objeción, que se habló mucho en su momento, es la 26.000, es una alianza antes de las PASO y que es válida para ambas elecciones. El voto facultativo. En el 2002, el sistema era por voto no obligatorio para el ciudadano. Era obligatorio participar en las internas, pero no el voto de los afiliados. Y lo que demostró es la baja concurrencia a los comicios. Los partidos vieron esto con bastante desconfianza. Todos sabemos que dentro de los afiliados del partido político vamos a tomar un núcleo, va a haber un tanto por ciento que son afiliados fieles, valga la redundancia, y hay otro tanto por ciento, generalmente bastante importante, que son formales o informales, incluso algunos que ni siquiera saben que están afiliados. Cuando se sacó la ley del 2002, generaron grandísimas colas, larguísimas colas. Acá en Tucumán había colas de una cuadra y media, de gente que se presentaba para desafiliarse porque se había enterado con esto de los padrones de afiliados e independientes que estaba afiliado a un partido político y que no lo sabía. O sea que esto fue visto con mucha desconfianza por los partidos políticos
como riesgoso, la ley actual lo soluciona con el voto obligatorio. Ahora, lo positivo de aquella experiencia es que se transparentaron bastante los padrones partidarios. Era tal la demanda de gente que quería aclarar su situación de afiliación, que en ese momento hubo bastante, los padrones estaban bastante más transparentes, más allá de que a los partidos les gustara o no les gustara. Y el voto en una sola interna. La ley establecía el voto en una sola interna, organizada, ya le dijimos, por agrupación. Y esto mostró otra complejidad de nuestro sistema electoral. Y es que, en muchos casos, aquellos afiliados a un partido de distrito concurría a la mesa de votación de la interna de ese partido de distrito o de alianza donde estaba ese partidito, que no tenía orden nacional, y votaba, salía con el documento sellado como era entonces, y no podía luego votar en una alianza presidencial. Y esto fue visto o reclamado en su momento como una afectación a los derechos políticos, ya que votaba menos que otros cuando eran afiliados o independientes que se presentaban a votar por una alianza distrital que no tenía su correlato en la nacional. Pero también se daba la inversa. Como las alianzas entre los partidos de distritos y las alianzas nacionales no son homogéneas, no están integradas por las mismas agrupaciones, si bien esto ahora se ha ido por cierta jurisprudencia ordenando un poco, en aquel entonces era más desordenado que ahora todavía, costaba mucho hacer los padrones. Porque en la mesa de votación uno tenía el padrón de afiliados, digamos, del distrito, pero hacer el correlato con el padrón de la nacional, los luces eran enormes. ¿Cómo lo solucionó la ley 26.571, la actual? Bueno, el mismo padrón total en las dos elecciones, y si bien se puede votar en cualquier interna con una logística de organización semejante a la elección general. O sea, en todos los cuartos oscuros están todas las internas abiertas. Cuando vemos las discusiones que se dieron en una y otra oportunidad, o sea, en 2002 y en 1978, vemos que los diagnósticos y las soluciones que se proponían se asemejan mucho. Por ejemplo, uno de los diagnósticos era partidos políticos muy encerrados, partidos políticos más preocupados por los votos, por la elección, por las candidaturas, por los cargos, que por lo que interesaba a los propios afiliados o aquello que le podía interesar al ciudadano. Además de ciertas prácticas y acuerdos discretos, cuando no oscuros, en la selección de los candidatos partidarios. Este es uno de los problemas, hay otros. ¿Cuál fue la respuesta en ambos casos? Tratar de democratizar los partidos, de ahí vienen los nombres de las leyes, de democratizar los partidos más plurales y reforzar la militancia. Ahora, desde que se sancionó cualquiera de las dos leyes, siempre las fuerzas competitivas fueron alianzas. Si bien tenemos algunos partidos políticos que presentaron, es muy minoritario, muy pequeño, son excepciones y no son competitivos. Con lo cual,
consecuencias o los efectos de la ley, sobre todo de la 26.571, ya concretamente, porque la otra se explicó muy poquito, lo tenemos que ver en las alianzas y no en los partidos. La influencia en el partido ha sido muy menor. ¿Qué es lo que ocurrió? Que compiten alianzas con prácticas semejantes a las que tenían los partidos. Si bien las alianzas son transitorias, si lo que se le discutía a los partidos era este interés por las elecciones, por los votos o por las candidaturas, o que las prácticas de candidatos eran discretas u oscuras, esto también lo vemos en las alianzas. Es muy difícil detectar cuál es el mecanismo de detección de los candidatos. Y cuando en una alianza se va por lista según los partidos, en los partidos sigue siendo tan discreto como fue entonces la selección de candidatos. ¿Esto se entiende? O sea, que el objetivo que era hacer internas que transparentara una competencia interpartidaria dentro del partido se transforma en intrapartidaria hacia los partidos. ¿Está? Por otro lado, tal como está la ley no garantiza la competencia. Y esto es algo que me parece que debiéramos reflexionar. Me parece a mí, y esto ya es una opinión propia, pueden no estar de acuerdo. La ley lo que garantiza es que aquella fuerza política que quiera competir tenga la estructura para poder hacerlo, que se la brinda el Estado. Pero no garantiza la competencia. De hecho, la competencia interna se ha dado poco. Algunas agrupaciones tienen más vocación por la competencia interna, otras menos. Entonces, el que quiere hacer una interna abierta real, tiene la estructura brindada por el Estado. El que no, va con lista única y participa dentro de la lista única, ¿no? Cuando digo la estructura para poder competir, digo la estructura dentro de ciertos parámetros que nuestro sistema político o partidario acepta como razonable, transparente, confiable, porque podrían pensarse otros sistemas de interna más accesible para las agrupaciones políticas, y por esto traje el antecedente de la competencia telefónica como una nota de color, donde sea por internet, por algunos sistemas, entonces se podrían organizar internas en donde la logística, el costo y toda la instrumentación no necesariamente estuviera a cargo del Estado. Pero la alta desconfianza que hay en el sistema, esto parece poco probable, poco aceptable, ¿no?, por nuestro sistema político, lo cual nos muestra cómo la desconfianza en general tiene costos, y costos económicos, además de otros. Ahora, es muy difícil en esta cierta oscuridad o discreción que hay hacia adentro de las alianzas, acceder a los reglamentos electorales de las alianzas para ver cuáles son los criterios que utilizan las alianzas para implementar sus listas. Si bien es cierto que tienen que estar publicadas, no me atajo por las dudas, el sistema de la justicia electoral tiene una página donde están los reglamentos electorales, o deberían estar, porque después en la práctica esos reglamentos electorales no necesariamente están subidos. Algunos hay, otros no. De todas maneras, en un estudio rápido de ellos, yo lo que observo es que las primeras aplicaciones de esta ley de paso, los criterios de los reglamentos electorales eran que las listas a presentar deberían tener
un tanto por ciento de de afiliados de todas las fuerzas integrantes de la alianza, o al menos de ciertas fuerzas que consideraban como mayoritarias. O sea, que todas las listas que competían fueran plurales en su composición. Esto cambia y cada vez se ve más que las listas van a responder a las distintas fuerzas que integran la alianza. ¿Se entiende la diferencia? Ya cada una va a estar enfocada en alguno de los partidos políticos que integra la alianza. Y es un cambio que el análisis se lo dejo a los politólogos. Yo no soy politólogo y no me quiero meter en las incumbencias de otro, ¿no? Pero hubo ahí un cambio. Y ¿qué otro diagnóstico había? La multiplicidad de partidos. Una de las cosas de las que se acusó en ambos casos es de la cantidad de partidos que había en nuestro sistema partidario, y un sistema partidario con tantos partidos no podría funcionar. Y que entonces la ley, una u otra, apuntaba a promover el bipartidismo. Esto se dijo mucho en los debates parlamentarios, sobre todo de la última, de la actual. Hay una ambigüedad ahí. No sé si cuando dicen bipartidismo se hablan de un bipartidismo desde el punto de vista jurídico, o sea que haya dos partidos, o si bipartidismo se habla desde un punto de vista politológico, o sea, dos partidos que sean competitivos, queda ahí en el aire. Y más concretamente, a reducir el número de partidos y eliminar los partidos sellos. Acá los hechos claramente indican que la ley en esto no ha tenido éxito, porque en el 2009, y lo leo para no equivocarme, había 39 orden nacional y 655 partidos de distrito. Y este dato se lo agradezco a Gustavo Mason, que fue en su momento el que me lo dio allá en el tiempo cuando salió la ley. Y actualmente, 2021, hay 44 partidos de orden nacional. Tenemos más. Parejo, no es un gran cambio, pero hay más. Los partidos de distritos parecen más estables, hay 57, ¿no? Pero si la intención era reducir el número de partidos, esto efectivamente, concretamente, no lo ha logrado. Otra cosa es decir que se ha reducido la cantidad de listas que se presentan en la elección general, o la cantidad de listas que se presentan en la PASO. Esto es otro tema y tiene que ver con que los partidos se presentan en alianza, no que se haya reducido la cantidad de partidos que hay en el sistema. Otro de los diagnósticos que se hacían es que interfería, más que diagnóstico en este caso es una crítica, donde se decía que interfería en la vida política, en la vida interna de los partidos políticos, o interfería en el sistema político, o interfería en el sistema de partidos, según quien fuera el que hablaba. De todos los argumentos que se dieron, tal vez el más concreto era la posibilidad de maniobras por parte de terceros no integrantes o no simpatizantes de la agrupación política, fuera partido o alianza, votaran en una alianza a fin de perjudicarla, ¿no? Si al PJ le sobra votos, me meto en la interna de, no sé, Cambiemos, o de la UCR, o de la FREPAS, o la que fuera, para votar de entre esas listas la menos competitiva, de manera que en la gente tengo ventajas. Esto se habló mucho. No sé cuán real haya sido que alguno haya ido a votar o no, no lo podemos saber, pero lo que sí se nota es que
de haber existido es muy relativo por varias razones. Lo que argumentaron en los debates era el piso, pero la verdad que el piso es lo suficientemente bajo como para que cualquier agrupación mayoritaria no tuviera problema en pasarla a paso. Me parece que lo que sí juega, básicamente, es que la PASO funciona como una gran encuesta. ¿Está? En consecuencia, condiciona el resultado de la general. Esto es para la sociología política, ¿no? Pero esto del sesgo de voto a ganador, el sesgo de no quiero perder mi voto, hay una cierta cuestión psicológica para ciertos grupos, no todos, por supuesto, pero con una cierta ventaja de votar a ganador en la general o al menos a repetir el resultado. Con lo cual, no hay un gran incentivo por parte de las fuerzas o de las agrupaciones a perder votos en la PASO, aunque eso no signifique nada para acceder a la general. Esto también, el hecho de que la PASO funcione como una gran encuesta, donde además votan quienes no son afiliados, es un incentivo a que los partidos o las agrupaciones, alianzas, que son en definitiva las que se presentan, traten de presentar los mejores candidatos, tratando de obtener ya en la PASO el mayor número posible de votos. Otra de las cosas que se debatieron como una crítica al sistema de PASO es el costo. Tenemos 2 elecciones, no solo una. No sé cómo ando de tiempo, pero voy a tratar de ser cortita. ¿Cuánto me queda, Elena? 5 minutitos, si puede ser. Bueno, voy rápido. Entonces, el costo se duplica. Tenemos 2 elecciones, pero además la elección de las PASO es más cara que la elección general. Tenemos más agrupaciones, tenemos más listas, tenemos más, entonces, en consecuencia, fondos para tanto público como para privados, más costosos. Se estableció, bueno, voy a dar los grandes rasgos, pero esto de radio y televisión, que la ley esta establecía simplemente que las empresas debían ceder los espacios de radio y televisión, fue un decreto que dijo que era gratuito, que debía ser gratuito. Las empresas de radio y televisión han venido quejándose en tribunales con sucesivas demandas desde entonces. A partir de la reforma del 2019 es la ley la que dice que es gratuita, pero acaba de salir un fallo de primera instancia que dice que esta cesión gratuita por parte de las empresas de televisión es inconstitucional y que obliga al Estado a pagar todo lo que no ha pagado. Está apelada, veremos qué pasa, pero si se mantiene va a ser un costo, no sé, no quiero hacer la cuenta para el Estado para enfrentar los espacios de radio y televisión que hasta ahora no han sido satisfechos. Y otra de las cosas que ha encarecido también la ley de PASO es la boleta. Hasta entonces teníamos la boleta papel de diario, en blanco y negro, que es lo más económico, y a partir de las PASO tenemos la boleta en papel ilustración, a color y con foto, que la hace muchísimo más caro. Mucho más caro. No tengo valores de 2017, por la cual no quiero dar números. En su momento, ya por allá por el 2016, hice el cálculo varias veces más cara de la boleta, lo que también ocasiona que algunas agrupaciones que tienen más fondos sigan concurriendo con blanco y negro en desventaja en la mesa de votación. Y la última objeción que traería a colación rápidamente de todas las que hay, es que se alarga la etapa electoral. Tenemos un sistema, un régimen electoral que impone elecciones cada 2 años.
las PASO, al alargar desde la convocatoria hasta diciembre que se programan candidatos, la convocatoria es en mayo, ¿no? Abril, mayo, vamos del 5 al 12, 7 meses oficiales. En realidad, para las autoridades electorales, administrativas y judiciales empieza mucho antes, más de un año de preparación. Para los políticos depende del tipo de elección, pero yo me animaría a decir que es casi todo el año, ¿no? Al menos de marzo a diciembre. Con lo cual lleva a que hoy se diga que en los años pares, o se estime, algunos analistas, de que en los años pares se toman decisiones más racionales y que en los años impares se toman decisiones más influidas por cuestiones de campaña política. No quiero decir irracionales para que no se enojen, pero claro, más teñidas de la motivación electoral, ¿no? Esto, por supuesto que tiene sus consideraciones, sobre todo porque además, ya lo hemos vivido, la distancia que hay entre las PASO y la general puede traer condicionamientos sociales, económicos, en las políticas públicas, inestabilidad, alteraciones de acuerdo al resultado del PASO, ¿no? O sea que tenemos un año más conflictivo, pero no solo en lo electoral, sino también en lo político, en lo social, en lo económico, producto de una elección larga en el tiempo, y un año que parece más estabilizado y donde hay incentivos a decisiones más racionales que son pares, ¿no? Sin perjuicio de todo esto, una serie de decisiones que no son necesariamente las PASO y que han, yo diría, traído transformaciones en nuestro sistema electoral, muchos de ellos que realmente se los ve en general de manera positiva, como mejoramiento de los padrones, mesas de votación de hombres y mujeres integradas, no separación de padrones entre hombres y mujeres, recurso directo ante la Cámara Nacional Electoral de decisiones administrativas que eran prácticamente inapelables, mayor control sobre los partidos políticos, ¿no? Afiliados, elecciones internas. Son todas decisiones mucho más chiquititas que las PASO en sí, pero que han modernizado y de alguna manera no sé, de mi modo esto ya es una opinión mía, creo que mejoraron en algo toda la infraestructura electoral y además en su momento estableció el cupo en el código electoral y en las internas partidarias, ¿no? En los órganos partidarios, y hoy día la paridad, pero eso ya no es problema de las PASO, sino posterior. Pero la primera fue la ley de PASO que estableció la necesidad de cupo por género en los órganos partidarios. Así que bueno, trato de, ya les digo, mi intención ha sido relatar hechos y tratar de que cada uno pueda luego con estos hechos pensarlas un poquito a las PASO, a la luz de toda historia, digamos, de internas abiertas y simultáneas, o de internas abiertas dentro de agrupaciones, que es algo que todavía creo que tenemos mucho para mejorar y hacer. Básicamente, yo les diría que no hay que perder de vista que las internas son por alianza en nuestro país y que esto modifica toda la mirada que hagamos de ella, tanto respecto al sistema electoral como a la competitividad de la misma, como
la democratización que propone la ley, ¿no? Y eso no es algo que yo advierta mucho en los estudios que se hacen sobre las PASO. Cristina, estamos justo en horario. Bueno, no, hasta acá llegué y les agradezco la atención y cualquier cosa después, las preguntas, no tengo ningún problema. Habría mucho más, pero trato de ser concreta en algunas cosas. Tal cual. Muchísimas gracias, profesora Girotti. Bueno, ahora tiene el turno el profesor, sí, también miembro de nuestro comité académico consultivo, Gerardo Sherlis, investigador del CONICET, profesor titular regular de Teoría del Estado de nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, doctor de la Universidad de Leiden, y también ha publicado y ha hecho trabajos de investigación sobre esta temática y más, y uno reciente que salió este año de CIPEC con relación a las PASO. Doctor Sherlis. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Elena. Gracias, Alejandra, Cristina y bueno, todos los presentes. Gracias por organizar esto, por estar aquí. Bueno, les voy a compartir, creo que para compartir, perdón, me hice lío con el Meet. ¿Sería presentar ahora? ¿Le dice presentar? Sí, doctor. Elena. Sí, doctor, ¿dónde dice presentar ahora? Sí. A ver. Toda tu pantalla, ¿no? Sí, toda la pantalla. ¿Sería? Pantalla completa. De ahí, para compartir. Perdón. No, todo bien. No me da la posibilidad de compartir. ¿No te da toda la pantalla completa? Gonzalo. A ver, Gonzalo, si podés ayudarlo al doctor. Gerardo, tenés que tener primero abierto el archivo. ¿Lo tenés claro, abierto? Lo tengo abierto, sí. Sí, lo tiene abierto. Bueno, entonces vas a compartir pantalla, a ver. Gerardo, haces clic en presentar ahora y ahí haces clic en una ventana. Y ahí debería mostrarte las ventanas que tenés abiertas. Claro, sí, es lo que yo pensaba. Perdón. No, por favor. De paso me olvidé, doctor Mario Federici, muchas gracias por acompañarnos, el profesor también Eduardo Costa, el profesor Gustavo Mason y bueno, entre otros. Gracias por estar. Vamos de nuevo, perdón. Sí, a ver, sí. Yo tengo abierto el PowerPoint. Perfecto, presentar ahora. Pero, presentar ahora. Perfecto. Y ahí me da una ventana. Una ventana, claro. Una ventana. Claro, sí, perdón, muy serio. No, ahí está. Bien. Bueno, ahí estamos, ¿no? A ver. No se ve todavía. A ver, ahí ya sí. se está viendo ahí. Sí. Bueno. Muy bien. Sí, perfecto. Estamos perfecto. Ahí estamos. Bueno. Sí. ¿Y ahí mejor o no? ¿O es igual? Pongamos el de presentación. Si puede podés ser poner presentación con diapositivas y entonces ahí después vas haciendo clic y vas avanzando y aparece toda la pantalla. ¿Ahí se ve bien o no? Si voy pasando, ¿no? Y poné presentación en diapositivas. Que está arriba. La copita. Presentación. Ahí sería no. ¿Pero no se ve ahí la presentación? Sí, se ve, pero se ve chico. Ah, ¿y esto dónde lo tengo? Presentación. Arriba tenés inicio, insertar diseño y después presentación con diapositivas, ahí apretás. En su PowerPoint. O si no, la copita del margen izquierdo, la copita. Está presentando, dejar de presentar. No. Ahí no se toca, ahí no se toca nada. No, ahí no. No. ¿Y dónde? En el PowerPoint de usted, doctor. Sí. Si en el PowerPoint de usted. Sí. Vio que tiene abajo, en el margen, en abajo, ¿sí? Una presentar copita. Con diapositivas. Ahí está. Ahí. ¿Ahí se ve bien o no? Ahora todavía no estamos viendo. Espere, a ver. Si no, pasamos a la segunda a ver si se ve mejor. Pero ahí se cambia. No se ve, Gerardo, ¿Cómo? Sí, se ve bien. Igual ahí, se ve, no se ve grande, pero se ve, así que podés avanzar y vas pasando. Bueno, yo les voy comentando y lo que se ve se ve y lo que no se ve. Dale, se va viendo, dale. Perfecto. Bueno, brevemente lo que les quería comentar, voy a ver el horario para no extenderme mucho, quería
digo, pasados 10 años de la primera implementación de las primarias abiertas, creo que es tiempo de hacer un balance, ¿no? Como en realidad con cualquier política pública tenemos que observar y tratar de evaluar, aunque podamos llegar a distintas conclusiones, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esta política? Porque en definitiva las normas electorales y las reformas electorales también son políticas públicas. Bueno, entonces esto lo quería organizar en torno a 4 preguntas principales. Una, que podría ser, digamos, uno de los ejes de discusión, Cristina, es si es correcto que el Estado defina cómo los partidos seleccionan a los candidatos. En segundo lugar, ¿qué objetivos tuvieron las PASO y qué herramientas se utilizaron para ello? En tercer lugar, ¿cuáles fueron los efectos? Digamos, esta sería la parte más sustancial en la que, como decía, quisiera concentrarme. ¿Cuáles fueron los efectos a 10 años de su implementación? Y bueno, ya puedo adelantar que frente a los mismos datos, lógicamente puede haber distintas miradas y de hecho las hay, ¿no? Y finalmente, ¿qué podemos pensar a partir de eso en perspectiva del futuro próximo? Entonces, la primera pregunta es, ¿está bien que el Estado defina cómo los partidos seleccionan a los candidatos? Esta pregunta podría ya de por sí llevarnos una clase, un curso, etcétera, ¿no? Pero voy a decir algo puntual. En los últimos 15, 20 años, nuestras elecciones y la vida de nuestros partidos políticos están crecientemente regulados, cada vez con mayor detalle, y no es algo particular de la Argentina. Esto lo muestro, no sé si se ve, se llega a ver más o menos, seguramente se podría ver mejor. No, no pasa la segunda diapositiva. Ah, no te puedo creer. Ya está, ahora sí, ahora sí. ¿Sí? Ahora ¿Y sí, si paso sí. ahí, sí? Perfecto. Bueno, Ahí. lo dejo así. Sí. Esto simplemente como una muestra, ¿no? Si vemos lo que fue el comienzo de nuestra democracia y lo comparamos con lo que es la actualidad, tenemos más del doble de palabras en la legislación, en nuestra legislación electoral y de partidos. Y eso sin tomar la totalidad, sino simplemente las leyes neurálgicas principales sobre elecciones y partidos. El código electoral aumentó sustancialmente en su articulado, la ley de partidos un poco, pero no teníamos ley de financiamiento y ahora tenemos una ley de financiamiento 26215 que tiene casi el doble de extensión que la ley de partidos. Es decir, lo que había de financiamiento antes estaba en la ley de partidos, ahora hay una ley de financiamiento aparte. Y por supuesto no había una ley de primarias, ahora está mal llamarla así, digamos, pero está la 26571, que en algunos aspectos reforma otras leyes, pero tiene una parte autónoma y por lo tanto también agranda, digamos, la cantidad de regulaciones. Es decir, solo mirándolo en términos cuantitativos, tenemos un 107,3% más de normas que regulan nuestras elecciones y la vida de nuestros partidos. ¿Y esto por qué ocurre? Yo digo, me parece importante como contexto plantear 3 cuestiones centrales. Por supuesto que hay respuestas a nuevas demandas y problemáticas, cuestiones de las que antes casi no se hablaba o no se planteaban como una preocupación central, cuestiones de género, cuestiones de transparencia, voto en el exterior. Hay múltiples cuestiones de las que en 1985 no formaban parte de las preocupaciones centrales a la hora de pensar en la legislación electoral y que hoy están reguladas. Pero esa es solo una parte del problema. Después creo que es importante tomar en cuenta que hay una tensión estructural, y no es algo solo argentino, sino que es mundial, por lo menos latinoamericano, que es que, por un lado, hemos aceptado a los partidos como actores fundamentales de la democracia. Ya nadie discute si partidos sí, partidos no, pero al mismo tiempo hay un fuerte descontento con el modo en el que los partidos funcionan. Y esto lo vemos en todas las encuestas que muestran a los partidos al fondo de la tabla de confianza. Entonces, tenemos esta tensión. ¿Queremos partidos o aceptamos a los partidos? Nuestra Constitución dice que los partidos son instituciones fundamentales del sistema democrático, la Constitución española dice algo parecido, la Constitución peruana dice algo parecido, y sin embargo, no estamos conformes con cómo los partidos funcionan. Esto genera una suerte de fiebre reformista por la cual estamos todo el tiempo viendo qué podemos hacer
para que los partidos funcionen mejor. Y esto va de la mano de cierta ilusión o ingenuidad propia de América Latina, que tiende a creer que a través de las leyes podemos mejorar sustancialmente el funcionamiento de las cosas, en este caso de los partidos políticos. Y de la mano de esto existe lo que llamo un cambio de paradigma normativo, ¿sí? Y acá ya nos metemos en la cuestión de las primarias. Si vamos al comienzo a la recuperación democrática, si vamos a 1985, los partidos eran entendidos como organizaciones sociales, ¿sí? Un poco cuando Cristina hablaba de algunas primarias, algunas internas de 1980 y tantos, bueno, había una participación de la sociedad, pero de los afiliados. Si había algo que eran los afiliados, el ejemplo más habitual es el de la interna peronista de 1988. ¿Sí? Esa interna no fue abierta, esa interna fue una interna del peronismo en la que votaron afiliados. ¿Saben cuántos afiliados votaron en 1988? ¿Alguien lo recuerda o lo leyó? Votaron 1.600.000 afiliados del Partido Justicialista, ¿sí? Un partido que tenía un padrón de 4 millones. Una enormidad, y la gente vio en ese momento esa interna como una instancia de democratización partidaria. Se pensó que por supuesto, los afiliados se movilizaban, y por supuesto que había aparatos y había estructuras, pero había movilización de los afiliados, y los partidos eran entendidos como organizaciones sociales que iban de abajo hacia arriba. Eso, por supuesto, y por múltiples razones, pero que está muy establecido, se ha perdido, ha mermado enormemente, y los partidos son básicamente hoy entendidos explícita o implícitamente como organizaciones que viven adentro del Estado, ¿sí? Son asociaciones semiestatales, y por lo tanto pensar en que tienen que organizarse como ellos quieren o que hay que privilegiar la autonomía partidaria va de la mano de una idea que ya se da de bruces con la realidad de los partidos políticos, ¿sí? Pensar, por lo tanto, que algo democrático sería que los partidos elijan a sus candidatos a través de sus afiliados, ya no tiene mucho sentido, porque lo que vemos de las internas de afiliados hoy es que son meras compulsas de aparatos, ¿sí? Los que están con el senador tal contra los empleados del gobernador cual. Y por lo tanto no es casual que cuando los partidos quieren mostrar que se democratizan, lo que hacen es convocar no a sus afiliados, sino a la sociedad, que sería la forma de abrirse y democratizarse. Y esta es una tendencia que es bastante generalizada, y por lo tanto, digamos, la idea de primarias acompaña esta creciente regulación estatal sobre la vida de los partidos políticos. Los partidos pasan a ser algo no muy distinto, jurídicamente está mal lo que digo, pero es una cuestión más de análisis politológico, descriptivo, son más parecidos a instituciones como el Congreso o la Presidencia que a una asociación civil. Y por eso no es casualidad que uno tras otro, los países de América Latina hayan ido incorporando distintos formatos de internas abiertas o primarias, como les quieran llamar, ¿sí? Y en algunos casos son optativas, como en el caso chileno, como en el caso colombiano, como en el caso ecuatoriano, y en otros son obligatorias para los partidos, como en el caso uruguayo, o como en el caso peruano, una reforma reciente que no se implementó. Y aún así, digamos, por un lado estoy diciendo que esta es una tendencia generalizada. Flavia Freidenberg, una politóloga argentina que vive en México, llama a las leyes de primarias la reina de las reformas. ¿Sí? Dentro de toda esta fiebre reformista que hay, que todo el tiempo hacemos cambios en las leyes de financiamiento, en los requisitos para presentar candidatos, etcétera, la reforma más habitual tiene que ver con los mecanismos para seleccionar a los candidatos. Y es en ese contexto, muy general, en el que se insertan la reforma del 2009. ¿No? La Argentina, de algún modo, forma parte de una ola, ¿no? No es algo exótico. Y como decía Cristina, por supuesto, en el 2002 ya hubo un intento de estas internas que fueron modificándose a través de decretos reglamentarios, si eran semiabiertas, si eran abiertas, que tuvieron una vida efímera y que finalmente se derogaron un poco sin pena ni gloria, pero que volvieron
justamente tomando en cuenta sus deficiencias o sus problemas de implementación, volvieron ya como primarias abiertas en 2009. Y no es casualidad, pienso, que ningún partido, así como en 2002 hubo alguien que dijo, no, es inconstitucional que la ley, que el Estado se meta en definir la fecha, en cómo los partidos... Ya en 2009 nadie objetó esto. Quizás se objetó discursivamente, pero no tenemos una causa que haya planteado que es inconstitucional o que avanza sobre el principio de autonomía partidaria, que el Estado le diga a los partidos cómo tienen que seleccionar a sus candidatos, y es más, que invite a toda la sociedad o que obligue a toda la sociedad a elegir a los candidatos. Eso quedó aceptado y fuera de discusión, por lo menos jurídica. Bueno, ¿cuál fue el objetivo de las PASO? Yo diría que las PASO tuvieron dos grandes objetivos, tuvieron más, como esto Cristina, pero tuvieron dos grandes objetivos declamados, ¿no? O uno es el más declamado, que es el de la democratización partidaria. De hecho, la ley se llamó la Ley de la Democratización, la Transparencia y la Equidad, ¿no? Lo primero que se decía era la democratización. Y el otro objetivo, que era el más realmente buscado, si uno puede, digamos, indagar en las intenciones de los reformadores, y que no era oculto, también lo señaló Cristina, era reconocido, pero era menos promocionado, tenía que ver con ordenar el sistema partidario, ¿no? Justamente, como también señaló Cristina, se veía que, sobre todo desde la crisis del 2001, el sistema estaba muy fragmentado, había muchísimos partidos, la oferta electoral estaba atomizada, y que los políticos se iban permanentemente por afuera, como se dice en la jerga, se iban de su partido de origen, intentaban armar alguna otra experiencia, si les iba bien la continuaban, si no volvían. Esto que le venía pasando mucho al radicalismo le empieza a pasar, también ya le pasaba al peronismo, pero sin tantas consecuencias. En 2009, como es sabido, la defección de un peronista en la provincia de Buenos Aires, de Francisco de Narváez, derrota a la lista oficial del Frente para la Victoria, y bueno, eso en general es asumido como el elemento que detona la decisión de ponerle un freno a esta fragmentación y hacer más difícil la posibilidad de presentarse por fuera de las grandes agrupaciones o las grandes alianzas, porque ya se venían constituyendo las alianzas como el principal mecanismo de competencia electoral. Ahora bien, bueno, ¿qué se hace para lograr estos objetivos? Y es ingenioso, yo creo que, digamos, después lo voy a evaluar y verán que en mi juicio es bastante negativo, pero me parece que la idea de las PASO es bastante original e ingenioso, porque busca, como le digo acá, un 2 por 1, ¿no? Busca estos dos objetivos a través de un mismo mecanismo. Establece estas primarias abiertas que son al mismo tiempo una fórmula para seleccionar candidatos y un mecanismo para reducir el número de competidores. ¿Cómo se busca la supuesta democratización? A través de elecciones abiertas y obligatorias como un mecanismo de selección de candidatos. ¿Y cómo se busca frenar la fragmentación? A través de esa misma elección, que va a tener un piso del 1,5% de votos válidos como un filtro para acceder a la elección general. También es cierto que hay una pequeña reforma de la ley de partidos, haciendo que los requisitos para registrar partidos nuevos sean un poquito más exigentes, en términos de que en vez de adhesiones pasen a ser afiliaciones, pero eso diría que es una cuestión menor. Como saben, bueno, la ley 26.571, en el artículo 19, establece esto de las elecciones primarias en forma simultánea en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto y obligatorio. Por primera vez en la historia del derecho comparado internacional, se establece la obligatoriedad para que todos los ciudadanos participen en la elección de candidatos, ¿sí? en seleccionar a los candidatos partidarios. Por eso decía que, si bien las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias forman parte de una tendencia generalizada, sobre todo en América Latina, son un caso extremo, ¿sí? Un caso sin parangón en el derecho internacional en este sentido. Es la primera vez que la ley establece la obligatoriedad para todos los partidos y para todos
los ciudadanos de participar en elecciones abiertas para seleccionar a los candidatos. Y por otro lado, se establece que esa elección primaria, como veíamos, es el filtro necesario para acceder a la elección general. Si solo podrán participar en las elecciones generales las agrupaciones políticas que hayan obtenido como mínimo un total de votos que sumen el 1,5 de los votos válidos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que cómo busca este régimen lograr su objetivo? El de la democratización habría para discutir horas y horas y cursos, porque en realidad, ¿qué significa la democratización? La democratización no es una elección abierta. La democratización de un partido, como lo querramos definir, pero siempre supone una democratización interna, así que los afiliados o que los miembros tengan mayor participación, que haya mecanismos horizontales. No es eso estrictamente lo que buscan las PASO. Las PASO abren los partidos, si se quiere, a la participación de los no afiliados. De hecho, las PASO asumen implícitamente que no hay un demos partidario, sino hay un pueblo partidario que merezca decidir. Al contrario, dice, asume que no tiene mucho sentido que decida los afiliados, y lo que hace es abrir a los no afiliados. Entonces, es muy difícil cómo medir en qué medida democratiza a los partidos o a las alianzas, ¿sí? Lo que hace es convocar a la ciudadanía a participar, ¿sí? Entonces, es muy difícil evaluar. ¿Cómo hacemos para evaluar si esto funcionó o no? Ahora podemos pensarlo un poquito. Pero las PASO apuntan a la dirigencia partidaria, ¿sí? Las PASO a la ciudadanía no le están diciendo mucho. Mi idea, y acá ya empiezo un poco a mi subjetividad, ¿no? O sea, las PASO a la ciudadanía lo que van a decir es, usted está obligado a ir a votar. ¿Sí? Pero las PASO sí le dirigen un mensaje a los políticos partidarios. Y lo hacen a través del siguiente mecanismo. A los políticos partidarios que estaban acostumbrados a poder especular, a ver si jugaban por adentro, si jugaban por afuera, si usaban algún sello de goma, como se dice acá, en otros países se utilizan otros términos para decir lo mismo, si es esta práctica de voy por afuera, voy por adentro, según como me cierra la lista. Entonces las PASO le van a decir a los dirigentes partidarios, quédate adentro del partido, ¿sí? No te vayas por afuera todo el tiempo, ¿sí? Tenemos que frenar esta sangría, esta fragmentación, y le da una zanahoria para eso. Dice, ahora ya no te va a imponer la lista el aparato, vos podés ir a una primaria abierta, no te va a liquidar el aparato. Vos podés ir a hacer campaña y que vote toda la sociedad, no te va a aplastar el aparato del intendente, del gobernador, ¿sí? Anda a una primaria abierta, quédate. ¿Sí? Si no te gusta el lugar que te da el oficialismo, podés competir, ¿sí? Esto va a estar controlado por la administración electoral. Entonces está la zanahoria. Y está también, digamos, el garrote. Si vos te querés ir por afuera, ya no te va a ser tan fácil. Este garrote se planeó un poco más fuerte, ¿sí? Se le iban a poner más requisitos, pero bueno, en la negociación de la ley quedó un poco debilucho el garrote. Y le dijeron esto, va a ser un poquito más difícil armar un partido político nuevo, y si vas a querer llegar a la elección general, vas a tener que superar cierto umbral en las PASO. Ese garrote, como decía, se planteó un poquito más fuerte en los primeros esbozos del proyecto y quedaron un poco débiles, con lo cual ese objetivo se logró a medio. Pero era claramente un mensaje a la dirigencia política para frenar la fragmentación. Bueno, ¿cómo podemos evaluar estos objetivos? ¿En qué medida se lograron? Como decía, si queremos evaluar el tema de la fragmentación, no es muy difícil. Tenemos que mirar un poco lo que decía Cristina. Bueno, bajó el número de partidos, bajó el número de la oferta electoral, de la cantidad de listas que se presentan, bajó el número efectivo de partidos, es decir, los partidos que obtienen representación. Y más difícil es mirar el tema de la democratización. ¿Sí? ¿Qué hacemos para medir si se democratizaron los partidos? En general lo que hacen muchos politólogos es ver cuántos partidos efectivamente o alianzas tienen competencia. ¿Sí? Otra posibilidad sería ver
qué parte del electorado participa de primarias en las que efectivamente se compite. Para mí esto es muy problemático. ¿Es problemático por qué? Es problemático porque la ley, es verdad que, como decía Cristina, no obliga a las alianzas ni a los partidos a tener competencia. Sería medio raro que les obligue a tener 2 candidatos, y la verdad que es un poco demasiado forzado, parece, se puede discutir, algunos lo proponen. Pero les habilita, por lo tanto, a tener una lista única. Tienen que ir igual si tienen lista única. Ahora, en los hechos, digamos, la idea era que hubiera competencia, no que no la hubiera. Es cierto que podía no haberla. Entonces, algunos dicen, para evaluar tenemos que ver cuántos compiten. En realidad, digamos, mi idea es que la competencia era el elemento necesario para poder evaluar, no el elemento suficiente. El elemento necesario es que hubiera competencia. Y si hubiera competencia, no es que sería espectacular entonces las PASO. Si hubiera competencia, tendríamos que ir a ver, bueno, ¿qué pasa con los partidos una vez que hay competencia? ¿Se reconcilian con la sociedad? ¿Aumenta la participación? ¿Se genera mayor confianza en la ciudadanía? ¿Hay mayores niveles de afiliación entre los ciudadanos? ¿Hay mayor nivel de participación? ¿Hay mayor identidad con los partidos políticos? Pero en general no se hace eso. Lo que se hace es, bueno, hay competencia, y de todos modos los que se ve que hay muy poca competencia. Algunos dicen, bueno, pero un poquito hay. Veamos un poquito, entonces, qué es lo que se encuentra. Bueno, tuvimos 3 elecciones presidenciales, en 2011, en 2015, en 2019. En 2011, ninguna de las 10 fuerzas políticas que fue a las PASO tuvo competencia, todas presentaron lista única. Lo mismo pasó en 2019, ¿sí? Y en 2015, de 11 fuerzas políticas, 3 tuvieron competencia. Por lo tanto, tanto en 2011 como en 2019, 0 ciudadanos participaron de las PASO para seleccionar candidatos, ¿sí? Es decir, hubo toda una elección, como decía Cristina, con todo lo que eso implica de logística, infraestructura, movilización de ciudadanos, de fuerzas de seguridad, de autoridad de mesa, donde nadie seleccionó entre distintos posibles precandidatos. Y en 2015 sí, más del 50% de los ciudadanos fueron a participar en elecciones que definían candidatos. Obviamente los de Cambiemos, los del Frente de Izquierda y la Alianza Una, que enfrentaba a Massa con De la Sota. Este es un agregado que hizo una colega, Ariadna Gallo, donde lo digo muy rápidamente. Si vemos lo que fue diputados, lo que fue senadores, lo que fue gobernadores en las provincias que tienen paso para gobernador y lo que fue presidente, entre el 80 y el 90%, según la categoría, no fue a elecciones con competencia, para no hablar de competitivas. Competitivas es que efectivamente había real competencia para poder ganar. Entonces, la inmensa mayoría de las elecciones son sin competencia, PASO. Esto no es un dato menor. Es cierto que las PASO garantizan la posibilidad de competencia, como decía Cristina, que quien quiere competir tiene la posibilidad de hacerlo. Eso es importante, pero en los hechos, entre el 80 y el 90% de las elecciones son sin competencia. Y a 10 años, 5 elecciones y 3 presidenciales con esta ley, no podemos mirar para el costado con respecto a esto. Distinta es la evaluación sobre la fragmentación. Acá sí ha sido más efectivo. Esta es la fragmentación de la oferta electoral presidencial. En 2013 había llegado a 19 listas. En 2007 ya había bajado a 14, pero efectivamente desde 2011 baja, ¿no? En 2011 tuvimos 7, en 2015 tuvimos 6, en 2019 tuvimos 6. Y algo parecido pasa con las listas a diputados. También alcanza un pico en 2007, en 2009 empieza a bajar, pero baja mucho 2011, 2013, 2015, 2017, 2019. ¿Sí? Es decir, en las elecciones generales, no así en las PASO, pero en las generales, hay una reducción de la oferta. Si eso se buscaba,
eso en alguna medida se logró. Bueno, esto lo paso, así vamos un poquito más rápido. Entonces, de algún modo, llegando a la evaluación, ¿no? A las conclusiones. Hay evaluaciones en disputa con estos datos. Digamos, tenemos los mismos datos, nadie ignora los datos, y aún así podemos tener evaluaciones diferentes. Entonces, las repaso brevemente. Las evaluaciones más favorables, más positivas, dicen lo siguiente. Han ayudado a ordenar el sistema partidario. ¿Sí? Han reducido la oferta electoral y la cantidad de partidos que obtienen representación. ¿Sí? El número efectivo de partidos. El umbral ha sacado de la cancha a las opciones más pequeñas y ha incentivado la formación de coaliciones. Ha logrado ha coadyuvado o contribuido, esto lo pongo en verde porque esto casi diría que no hay duda de que ha sido así. Después pongo en otro color porque es dudoso que hayan sido las PASO el principal factor en que ha aumentado la nacionalización, es decir, que las grandes alianzas están distribuidas parejamente a lo largo del país y que el sistema es más estable, digamos, hay dos grandes coaliciones que se mantienen más o menos. Y algunos hablan también, lo dijo Cristina también, que ayudan a que haya un voto estratégico en las elecciones generales, y conociendo cómo son las preferencias del público, en las PASO se llega a unas generales con un voto más estratégico. Y también, como decía antes, algunos dicen, bueno, muchas veces hay competencia, un poco de competencia hay, pero lo importante es que ofrecen esa opción. ¿Qué se dice? Digamos, algunos le agregan, digamos, por ejemplo, ahí cito a unos amigos, colegas, André Malamud y Miguel de Luca, dicen, es verdad que las PASO no cumplen todas las funciones para las que fueron inventadas, ¿no? Por supuesto, aquí se refieren a que no son un mecanismo usado muy habitualmente para competir por las candidaturas, pero algunas sí, y sirven para otras cosas, ¿sí? Para otras cosas que no fueron muy pensadas. Por ejemplo, como primera vuelta electoral. El efecto será la concentración del voto y la reducción del número de partidos. Las PASO simplifican el escenario, ¿no? ¿Y qué quieren decir con esto mis colegas politólogos, en una opinión que comparten muchos politólogos? Dicen, bueno, las PASO sirven como una primera vuelta. La gente vota, se ve lo que la gente piensa, aunque eso básicamente no sirva para seleccionar nada, pero la gente ve cómo están las preferencias y en función de eso ya repiensa su voto para las elecciones generales. Y también los políticos les sirve esa información para planificar sus estrategias para las generales. Bueno, ahora ya mi subjetividad, ¿no? Puesta arriba de la mesa y confesa. Yo creo que en este contexto, las instituciones electorales, por supuesto que siempre tienen efectos no deseados o no planificados, pero las instituciones electorales tienen que ser honestas, ¿sí? No pueden ser engañosas con la ciudadanía. Es verdad que los politólogos podemos analizar y pensar qué efectos tienen las instituciones, pero es honesto, es razonable, es democrático finalmente tener instituciones electorales que no cumplen el rol por el cual se justifican frente a la sociedad porque cumplen otros roles que los politólogos o algunas élites evaluamos valiosas, ¿sí? Es razonable que tengamos unas PASO como primera vuelta electoral porque esto consideramos que tiene efectos positivos para la dirigencia política. Creo que si consideráramos que es importante tener una primera vuelta electoral, habría que honestamente plantear la necesidad de una elección en primera vuelta en la que no se elija nada y que sirva para que los políticos y los ciudadanos conozcan cuál es la situación de las preferencias del público. Ahora, y lo mismo diría en relación a la fragmentación, digamos. Las PASO se justificaron por la democratización que plantean, no porque reducen la fragmentación. Es decir, hay algo aquí muy elitista, me parece, ¿no? Las élites
le estamos diciendo a los dirigentes políticos, le estamos diciendo a la gente que vaya a participar en una elección en la que se supone que puede elegir entre candidatos, entre precandidatos, en términos técnicos, pero en realidad nosotros, la élite, sabemos que esas elecciones para lo que sirven es para reducir la fragmentación. Pero digámosle a la gente entonces que en realidad no son elecciones para seleccionar candidatos, que son elecciones para reducir la fragmentación, a ver si eso mantiene la legitimidad de las PASO. Entonces, un poco frente a esto, mi pregunta es, bueno, digamos, es cierto, no se puede negar que las PASO han tenido un efecto, digamos, benéfico en términos sistémicos de reducir la fragmentación. Y también es cierto, como planteaba Cristina, que ofrecen una garantía que antes no existía, para que quien está dentro de un partido político y es una minoría, tenga garantías para competir internamente, ¿sí? Y puede ser que eso muchas veces no se utilice, pero es importante que esa garantía exista. Ahora bien, es obvio, es muy obvio, es demasiado obvio que hay mecanismos más razonables, más eficientes y menos engañosos o más sinceros para lograr ambos objetivos, ¿sí? Es decir, no por nada es completamente original este mecanismo. Es decir, a nadie en el mundo se le ocurrió que para reducir en algo la fragmentación había que hacer una elección de primera vuelta, digamos, en la que los que no llegan al 1,5% queden afuera, solamente para eso. Ni a nadie se le ocurrió que para, digamos, el único caso parecido sería Perú, que copió la ley argentina y no la aplicó, en la que todos los ciudadanos están obligados a ir a votar para resolver el problema de la competencia interna o de que los partidos no pueden dirimir sus conflictos internos. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Y con esto termino. Alternativa A, la derogación, la vuelta a la situación prepaso, creo que no es una buena opción, ¿sí? Creo que no es una buena opción. ¿Por qué? Porque no resolvemos ninguno de los problemas, ¿sí? Perderíamos lo bueno que tuvieron las PASO, es decir, vuelve a aumentar la fragmentación y perdemos la garantía para la competencia interna. ¿Sí? No obtenemos ninguna ventaja. Un poco, perdón, mini digresión. Con las PASO pasa esto, no hay nadie demasiado conforme, pero nadie le encuentra la vuelta, si nadie encuentra una opción superadora, y así venimos hace 10 años en cada elección. En general lo que pasa es que el oficialismo las quiere sacar porque no le sirven mucho, y la oposición las quiere dejar porque le sirve para resolver sus conflictos internos. La oposición suele estar menos ordenada porque no tiene un liderazgo que tenga la presidencia, en fin. Entonces, cada 2 años vemos esto, ¿no? El gobierno anterior, al final de su mandato, pensó en tratar de eliminarlas, en hacerlas optativas, y la oposición de entonces no quería sacarlas. Ahora, en esta ocasión, hubo algunos intentos del oficialismo para sacarlas y la oposición no las quiere sacar. Bueno, en fin, lo que decía es que eliminarlas lisa y llanamente no conforma. Otra opción, digamos una alternativa B, sería buscar primarias, alguna forma de primarias no obligatorias para los partidos ni para los ciudadanos, y algo como lo que tiene Chile, como lo que tiene Colombia, que los partidos que necesiten resolver sus conflictos internos puedan concurrir a elecciones reguladas por la autoridad estatal, administradas por la autoridad estatal, que generen garantías para la competencia interna. Ahora, eso no resuelve el tema de la fragmentación. Creo que el tema de digamos, yo acompañaría esta propuesta y me parece, digamos, que para resolver la fragmentación tiene que haber reglas, en todo caso, que apunten directamente, que sean honestas, y si hay un problema con la fragmentación, bueno, que apunten al problema de la fragmentación, ¿no? Que esto, por supuesto, tiene que ver con cuáles son los requisitos para conformar un nuevo partido político y para presentar candidaturas. Que hay un consenso, digamos, debajo de la mesa, nadie lo dice mucho públicamente, pero cuando uno habla con los actores políticos, todos están de acuerdo en general que son
muy laxas, sobre todo de los actores de los partidos relevantes, que son muy sencillas las reglas para generar partidos nuevos. Y de hecho hay montones de dirigentes políticos de los grandes partidos que a su vez controlan a control remoto pequeños otros partidos, que los usan o no usan según la ocasión. Y esta es una situación obviamente anómala. Entonces, en definitiva, yo creo que no hay que pedirle mucho a la regulación de partidos. La regulación no va a transformar la realidad de los partidos políticos. No vamos a tener partidos hiperdemocráticos en los que la ciudadanía confíe enormemente porque cambien las reglas. ¿Qué pueden sí hacer las reglas? ¿Y qué deben hacer las reglas? Sí dar una garantía para la competencia interna, ¿sí? Esto deben hacerlo, porque los partidos, porque además está en la Constitución, es un mandato constitucional, pero además es fundamental que los actores internos tengan la posibilidad de una competencia no dominada por la estructura del aparato partidario, y para eso alcanza con tener primarias optativas reguladas y administradas por la autoridad estatal. ¿Qué más puede hacer la regulación partidaria? Poner costos de salida algo más altos de los actuales, que la Argentina tiene las reglas más flexibles de América Latina para armar nuevos partidos. Requisitos para formar y conservar partidos que sean más razonables si se pretende tener un sistema más funcional. Y también puede, por otro lado, que no es el tema de hoy, avanzar hacia un financiamiento más transparente y responsable, que esto es fundamental para la confianza en los partidos. Yo creo que pretender mucho más de la regulación de partidos es siempre estar buscando lo que no se puede conseguir a través de la regulación. Es tirar un poco la pelota afuera, un poco en forma ilusa. Bueno, me detengo aquí y les agradezco mucho la paciencia y sobre todo por las dificultades del inicio de la presentación. Gracias. Muchas gracias, profesor Sherlis. Agradecemos una simple solo acotación, que los dos coincidieron quizás en este diálogo, en que esta ley tuvo mucho en miras, pero hubo pequeñas cosas que generalmente los dos coincidieron en que bajó el cúmulo de la oferta electoral para las elecciones generales. Y tuvieron mucho en miras y en eso todavía hay discusiones si se lograron o no. Hay algunas preguntas, si les parece, vamos a tratar de tomarnos 10 minutos, si puede ser, para no tardarnos mucho más, pero con relación a los temas, y que les pido que cualquiera de los dos que quiera contestar, la contestan. Una tiene que ver que ya algo lo contestó el doctor Sherlis, es que si sería preferible establecer que en caso de no haber competencia partidaria, no ir a las PASO. Es decir, en el caso que se presente una boleta única de precandidatos, ya no acudir a las PASO como era ese viejo sistema de elecciones primarias y abiertas establecido. Por el otro lado, otra que también ya le hablaron más o menos, es que todos los años electorales se discute o no la admisión de las PASO. Todos los años donde hay elecciones nos enfrentamos que primero siempre están en duda si va a haber PASO o no en el año electoral, ¿no? Entonces, por una parte, alguien lo que pregunta es que no debería haber una discusión legislativa seria al respecto y que no sea propiamente dicha en un año electoral cuando siempre se ponen en duda las PASO. Y otra es que después de 10 años de la implementación de las PASO sí se considera que fue una herramienta útil para lo que fue creado, que algo así se dijo. Y de otra es que existe alguna relación o punto en contacto entre las PASO y la ley de lemas. Eso ya no se incorpora en otro lado. No sé, ¿qué les parece, Cristina? Si... Gracias, Elena. Bueno, desde alguna perspectiva podría decirle algo. Se discute las PASO o no las PASO, es cierto. La verdad es que, bueno, muchas veces esa discusión está teñida por lo que el oficialismo o quienes tienen alguna injerencia desde la oposición les interesa en el momento respecto a la PASO. Me parece que es un dato no menor respecto a la implementación de las PASO, que las dos leyes de internas abiertas y simultáneas que tenemos fueron a raíz de problemas en el PJ. En el 2002 había una fuerte crisis que la suspensión de las
PASO determinó que el PJ fuera en 3 alianzas simultáneas, con 3 candidatos en cada una de ellas a la elección presidencial, ¿no? O sea, no podía resolver su interna y en consecuencia pretendieron las internas abiertas y simultáneas, que finalmente un fallo suspendió. Entonces fueron de a 3. En el 2009 habían perdido la elección y la ley de PASO fue sancionada 15 días antes del recambio de la Cámara de Diputados, donde habían perdido la mayoría, o sea que 15 días después no teníamos, y se hizo en tiempo casi un récord de 20 días, ¿no? En consecuencia, parecería que hay ahí también una constante respecto a esto de las internas abiertas. También se da esta discusión en años electorales precisamente porque cada uno de los partidos está especulando respecto a si conviene o no les conviene las PASO. Por otro lado, me parece que no son una cosa que a mí me hace mucho ruido, insisto. Estas PASO son entre alianzas, no entre partidos. Y esto cambia todo el sentido de la ley. Y cambia incluso la justificación de su legitimidad, cosa que algo dijo Gerardo, porque lo que la Constitución garantiza es a los partidos como instituciones fundamentales. Instituciones, lo central de una institución es su permanencia en el tiempo. Las alianzas son transitorias y en nuestro país las alianzas además son muy fluidas, cambian permanentemente. En el tiempo y cambian entre alianzas de distrito y regional, con lo cual ahí podríamos también hacer una digresión de tipo para discutir la legitimidad de las mismas, ¿no? Y por otro lado, otro de los efectos que me parece visualizar, y lo dejo a un politólogo para que los estudie, el argumento de la alianza es democratizar la elección para que los partidos políticos tengan mejor imagen, una imagen que está desvaluada por poca atención en los intereses del ciudadano y mucha atención en las cuestiones electorales, pero las PASO refuerzan esto. Y entonces es como un círculo vicioso. Más reclamo de democratización, entonces más paso, más reclamo de democratización. Lo cual me parece que no ayuda. Respecto que si a 10 años de la implementación fue una herramienta útil para la que fue creada. ¡Ja! A mí, si me decís, los argumentos que se dieron formales, las pruebas están. No disminuyó la cantidad de partidos. Acá coincido en que disminuye la oferta en la general, pero no disminuye la oferta en las PASO. Con lo cual no sé hasta dónde es la legitimidad de ese resultado en la general, porque si yo gané una general compitiendo entre medios, pero todo aquel que perdió en la PASO sigue estando, sigue existiendo, sigue estando fragmentado en el sistema político, sigue incidiendo aún después de la elección, con lo cual los efectos son relativos. Y creo que significaron otras cosas. Tuvo otros, como señaló Gerardo, otros efectos que, bueno, cada uno los evalúa respecto a su opinión, ¿no? Si esto de ser una gran encuesta o una primera vuelta justifica o no justifica la PASO. Sí me resulta claro, de la lectura de los debates legislativos y de lo que uno ve en la práctica, que las PASO es poner a cargo del Estado la organización de internas para aquellos que quieren competir, pero que no son instituciones fundamentales, son alianzas, que son otra cosa. No hay permanencia, no hay una línea que se mantenga en el tiempo, son muy fluidas, etc. Sin perjuicio de que en el último tiempo parecería estar encauzándose un poquito más, que no sé si es consecuencia de las PASO o no. Si hay relación entre este punto, entre las PASO y la ley de lema, ¿qué pregunta?
Hay alguna, pero no es exactamente lo mismo. A ver, dentro de una PASO hay líneas internas, pero depende del sistema electoral para la conformación de la lista definitiva, es que se trasladen más o menos los votos de las listas perdedoras a la lista ganadora. Si este sistema es un sistema proporcional, no parecería haber demasiada coincidencia con una ley de lemas, ¿no? Por otro lado, la distancia en el tiempo entre la PASO y la general hace que el resultado no siempre sea exactamente igual. Si bien hay un sesgo o una expectativa de que se repita el resultado, podemos ver, por ejemplo, en el 2015, en donde terminó ganando en la general una fuerza que no había ganado en cantidad de votos en las PASO, por ejemplo, ¿no? Entonces no es exactamente igual que trasladar los votos. Pero eso es más para un politólogo que para mí, digamos, ¿no? Pero mi impresión es que no es lo mismo, que hay diferencias entre una y otras en la práctica. Buenísimo, No sé, Gerardo. Sí, ahora no sé qué opina Gerardo unos 5 minutos. Y hay una última que la dice Edgardo, que pregunta que ese intento de hacer las PASO con las generales el mismo día no era un contrasentido con relación al sistema de las PASO. Gerardo. Y era la ley de lemas, sí. Era una vuelta a la ley. Esa es la ley de lemas, esa es la ley de lemas, por eso por ahí pensé que venía el problema. Claro. Sí, me gusta decir que las razones de los académicos son las excusas de los políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Nada de lo que nosotros podamos discutir o de las conclusiones a las que vamos a llegar acá ni nosotros, ni ninguna otra universidad, ni centro de estudios, van a definir lo que los políticos deciden, y más en una materia como esta, que rige la competencia entre ellos. Entonces, como decía Cristina, siempre las reformas electorales y las reglas que se adoptan están tenidas y permeadas, como siempre, como cualquier otra materia, pero quizá más que otras, por los intereses específicos de los competidores, que son quienes hacen las reglas. Lo que nosotros sí podemos hacer, obviamente, es discutir, analizar, etcétera, y en todo caso, nuestras conclusiones les servirán de más o menos excusa o argumento a quienes las conclusiones a las que nosotros llegamos les parezca que coinciden con sus intereses en un momento determinado. Entonces, se dice, ¿no podrían haber, ya que no hay mucha competencia en las primarias, no podría haber primarias solo para los que quieran y no para los que tienen lista única? Bueno, obviamente es muy razonable, pero como estuvimos viendo, el principal, quizá, objetivo de las PASO no es generar posibilidades de competencia interna, era ponerle un dique a la fragmentación y, sobre todo, particularmente, evitar que se me vayan, o sea, yo como actor político, evitar que se me vayan por afuera. Y si voy a esta opción, que parece muy razonable y lógica, estoy perdiendo ese objetivo, ¿no? Porque tengo que sacar, si no van todas las fuerzas políticas a las primarias, pierdo la herramienta del umbral. Que la herramienta del umbral no es un lado B, una pequeña cuestión, es casi el elemento central en la motivación de la organización de las primarias, ¿sí? Es lo que lleva a ponerle ese dique a la salida, ¿sí? Entonces, a mí me parece totalmente razonable, pero se pierde el elemento que muchos levantan como el logro de las PASO, que es la reducción de la fragmentación. Ahora, si a mí me preguntan en Torre de Marfil, completamente fuera de los intereses políticos, me parece obvio, tendría que haber una garantía para la competencia libre y limpia, que dé confiabilidad para los que quieran competir, y que quienes no quieran competir no se vean forzados a una elección
que obviamente lo sabemos todos, o sea, salen los diarios, ya nadie mira quién ganó de la interna, sí, quizá unos concejales en Bransen están mirando a ver quién ganó de la lista de concejales interna, pero lo que están mirando los diarios es si Alberto Fernández le ganó a Macri, cuando la ley lo que plantea es que son competencias adentro de cada agrupación. Sin embargo, ya para todos son competencias entre agrupaciones, lo cual hace que sea una disonancia por completa entre la norma y la realidad. Entonces, si queremos que tenga algún viso de razonabilidad, sí, por supuesto, es completamente razonable buscar una opción en donde, como lo tiene Chile, como lo tiene Colombia, donde las primarias son para aquellos donde haya más de un competidor, ¿no? que podrían establecerse las condiciones para que establezcan cuándo los partidos necesariamente tienen que aceptar ir a una primaria abierta y que tal vez sean condiciones no muy exigentes para los actores internos y que de esa manera los partidos se vean obligados a abrirse al electorado, pero evidentemente no parece tener mucho sentido y más con los números que vemos, que más del 90% de las elecciones son sin competencia. Los partidos han aprendido, han incluso hecho un proceso de aprendizaje en el que advierten que les resulta conveniente, salvo situaciones muy puntuales, no chocar en una primaria por las consecuencias que tiene. Y lo vemos ahora en los diarios, que quizá la oposición la necesita un poco más, pero el oficialismo lo tiene más ordenado y buscan, salen los diarios que está buscando cerrar las listas únicas, que todos saben que si se puede es mejor tener listas únicas, que la competencia es la última alternativa, bueno, entonces es imposible que la ley no mire la realidad, ¿sí? Esté completamente disociada de la realidad. Entonces, sí, mi preferencia, pero no tengo intereses políticos partidarios, no estoy pensando en la próxima elección, se impulsaría algo más por ese lado. Y para el lado de la fragmentación, que eso no lo cubriría, pienso que tiene que ser algo honesto, que diga, bueno, tenemos un problema con la fragmentación, tenemos efectivamente, como decía Cristina, que no se ha reducido el número de partidos, tenemos todo el tiempo partidos nuevos que se generan todo el tiempo, bueno, busquemos reformar lo específico que tiene que ver con eso, no busquemos afectar eso a través de una norma que va por otro lado. Así que, en ese sentido, la ley de lemas tiene ese contacto. Cuando se planteó hacer simultáneamente las dos cosas, será un retorno a la ley de lemas. Por suerte creo que tenemos anticuerpos frente a esa experiencia que llegó, sobre todo en las condiciones actuales de la competencia política, donde los ciudadanos votan por personas, ya no solo no votan por partidos, sino que tampoco votan mucho por coaliciones, votan por personas. Entonces, si el voto a distintas personas se termina sumando, aunque vayan en listas diferentes, los ciudadanos terminan votando a alguien que no saben que votaron. Y eso es lo que pasó en los últimos años en muchas de las provincias argentinas que tenían ley de lemas, y por lo cual las leyes de lemas no pudieron, y que tienen todavía en un par de casos, en Misiones, en Santa Cruz, por lo tanto, terminaron en la mayoría de los casos saliendo. Y ese fue el motivo por el cual Santa Fe, que fue la primera provincia argentina que adoptó las primarias abiertas justamente como salida de la ley de lemas. Y ahí vino un poco la trayectoria. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bueno, gracias a todos, nos hemos extendido. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar de este diálogo y esperamos que, bueno, que esto nos haya ayudado, esta reflexión, para seguir avanzando en este sentido y que no sea el próximo año electoral el que volvamos a discutir, y ante la incertidumbre siempre desde que se implementaron las PASO en 2011, siempre es, desde el periodismo de todos lados, siempre es, ¿va a haber PASO o no va a haber PASO en nuestro país? La verdad que también es una institución bastante joven, las PASO, y por eso también esa incertidumbre. Muchísimas gracias a todos y a todas, y especialmente a nuestros, quienes disertaron hoy, que son miembros integrantes de este observatorio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Nos dejamos a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.